Entonces lo que tienes que saber antes de entrar a este mundo es que, bueno, ¿cuál es el mejor lenguaje de programación? No quiero perder tiempo con el que no es. Yo solo quiero el bueno. Pues para esto la respuesta es muy sencilla. El mejor lenguaje de programación es... La mayoría de personas que entran al mundo de programación o quieren entrar al mundo de programación escuchan de esos salarios impresionantes de 100.000, 200.000 euros al año. ¿Y qué pasa? Se emocionan, buscan su primer curso de programación, empiezan a trabajar y apenas empieza a costar un poco de trabajo, piensan, eso está muy difícil, vamos a buscar otra cosa. Entonces saltan al siguiente lenguaje de programación que ya tiene esto resuelto, lo que les hizo abandonar el primer curso, y empiezan a seguir con este lenguaje de programación. Pero apenas se empieza a poner otra vez un poquito complicado, vuelven a saltar o incluso paran. Si esto te ha pasado a ti, tranquilo, es normal. Absolutamente a todos nos ha pasado que empezamos a emprender algo con muchísima ilusión, con muchísima emoción, pero luego nos damos cuenta que es un poco más complicado de lo que nos imaginábamos, nos desmotivamos, vemos que no avanzamos, no hay resultados, no entra el dinero, tal vez tenemos otras responsabilidades y simplemente lo dejamos de lado. En algún momento entonces viene otra vez esa emoción, viene otra vez esa motivación y lo volvemos a retomar. Tal vez encontramos un video de un programador que está viendo en Alemania, que aparentemente le está yendo muy bien y de repente tiene un canal en YouTube y además tiene un curso en Udemy, que con el mejor curso de Udemy para aprender sobre serverless, funciones lambda, AWS y Python, vas a poder incrementar hasta 30 veces tus posibilidades de encontrar trabajo. Y es que ya lo identificaron así los diferentes estudios que se hicieron en la Universidad de Cambridge, Oxford y Stanford, que las personas que terminaban completamente este curso en Udemy, AWS, lambda, serverless, mejoraban hasta 35% sus posibilidades de encontrar trabajo. Entonces ya sabes, si confías en mi contenido, si me quieres apoyar a mí y además te quieres llevar un excelente curso por 25 euros, por 25 dólares, aunque Udemy hace lo que quiero con el precio, te puedes llevar el mejor curso de programación que existe. Ahora sí, retomando el video, si te ha pasado esto, tranquilo, es normal, absolutamente a todos nos ha pasado. Pero ¿qué pasa? Que tu estudio no puede depender de la motivación. Si realmente vas a querer entrar dentro de este mundo del IT, vas a tener que aprender lo siguiente y eso es disciplina. En este mundo tienes que aprender constantemente, nunca pares de aprender, dice alguna persona por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Es entendible que aprender únicamente teoría es aburrido. A no muchas personas les gusta simplemente sentarse en un salón a escuchar a un profesor hablar de su teoría. Lo mismo, absolutamente lo mismo, pasa con los videos en línea. A nadie le gusta o a nadie le entretiene muchísimo sentarse a escuchar a una persona simplemente hablar de la teoría. Existimos algunos raros que nos comemos esos videos de horas y horas y horas de gente hablando de cómo funcionan protocolos, pero sin duda no es lo normal. Nos interesa algo rápido, algo espontáneo, algo que nos mantenga activos, que nos mantenga pensando. Y sin duda para mí, yo creo que la mejor forma de aprender, y es sin duda yo creo el consenso al que se ha llegado en esta comunidad, es que la mejor forma de aprender es haciendo también. Entonces nos encontramos con esta balanza de, bueno, quiero hacer algo pero no sé nada, entonces tengo que primero aprender un poco para luego poder hacer, pero si no hago mucho me empiezo a aburrir y entonces dejo de aprender, y si no sé nada pues no puedo hacer nada. Entonces lo que tienes que saber antes de entrar a este mundo es que al principio va a ser difícil, pero luego cuando tengas un poco de habilidad vas a poder empezar a construir algo pequeño, vas a querer resolver un problema específico, vas a aprender a resolver ese problema y lo vas a implementar, y así va a empezar a crecer tu curva de conocimiento casi que exponencialmente. Entonces no pasa nada si al principio te sientes frustrado, intenta antes de abandonarlo replicar lo que está haciendo tu instructor. Si están haciendo un CRUD, una API, intenta tú escribir esa API. Ya lo puedes hacer de memoria, si no es que realmente no lo entiendes, si no lo puedes explicar es que realmente no lo entiendes. Entonces antes de abandonarlo intenta forzarte a, ok, vamos a aprender esto que es lo básico, vamos a aprenderlo bien, vamos a aprenderlo digamos de memoria o hasta que lo podamos hacer de memoria, que es diferente a memorizarlo. Y cuando lo intentes hacer te vas a dar cuenta, uy, no recuerdo cómo se hace esto, vamos a volver al video, y ahí ya va a empezar ese feedback de estoy haciendo, encuentro un problema, intento resolver el problema, no puedo, busco, aprendo, sigo, encuentro otro problema, vuelvo a empezar. Entonces esto es lo que tienes que aprender básicamente. Mira, la ingeniería y esto del software no es nada más que una pequeña rama de la ingeniería, se trata únicamente de resolver problemas. Vamos a resolver problemas, vamos a intentar estandarizar esas soluciones y vamos a intentar encontrar la mejor solución para este problema. Necesito transmitir información a través de diferentes sistemas, ok, vamos a crear una API. Tengo un sistema que se me está cayendo, ok, vamos a hacerlo resiliente, vamos a hacerlo escalable, vamos a hacer que se autorrecupere ante fallo. Estoy teniendo un proceso que se me demora mucho, lo tengo que hacer manualmente, listo, no hay problema, vamos a crear un pipeline, vamos a crear los diferentes tests para cubrir los casos de error que se me puedan introducir. Que tengo el problema que todos mis desarrolladores escriben código diferente, no pasa nada, tenemos los linters, tenemos herramientas de análisis de código estáticas como por ejemplo SonarQube. Todo ese tipo de cosas han surgido como solución a un problema específico que se estaba teniendo y a través del tiempo pues simplemente se han estandarizado. Entonces esto es lo que tú también tienes que saber, que te vas a enfrentar a problemas, pero esos problemas no son
son únicos tuyos, ya también hay otras personas que los han enfrentado. Tú no eres la primera persona que estás aprendiendo a programar, entonces simplemente búscalo, googlealo, no pasa nada. No vayas directamente a preguntarle a ChatGPT porque quizás lo resuelva por ti, quizás no, y seguramente te vaya a confundir más. En cambio, en Stack Overflow o algo por el estilo, seguramente otra persona ya hizo exactamente el mismo post que tú querías hacer y seguramente lo hizo hace 5 años. Otra cosa que le suele pasar mucho a las personas que están iniciando en programación, que están empezando a aprender es, bueno, ¿cuál es el mejor lenguaje de programación? No quiero perder tiempo con el que no es. Yo solo quiero el bueno. Pues para esto la respuesta es muy sencilla. El mejor lenguaje de programación es Python. Así de sencillo. Por eso hice un curso en Python. O si no, también tienes Java. Hay muchos cursos en Java. O si no, también existe Ruby. O si no, C#, C++. Todos los lenguajes de programación tienen su uso específico. O no digamos su uso específico. La mayoría pueden resolver la gran mayoría de problemas y simplemente es una cuestión de gustos. Además, hoy en día ya muchas veces un lenguaje de programación no es suficiente. Cada lenguaje de programación viene ahora con sus diferentes sabores. Por ejemplo, si quieres utilizar JavaScript para crear un frontend, bueno, vas a poderlo crear utilizando React, utilizando Vue, utilizando Angular. Pero si no quieres crear algo con React, puedes entonces crear algo con Next, que es como React, pero no es React. Si no quieres utilizar Vue, puedes utilizar Nuxt, que es como Vue, pero no es Vue. Y al final, ¿qué estás usando por debajo? JavaScript. Algo similar te va a pasar, por ejemplo, con Python. ¿Quieres crear una API con Python? No hay problema. Tienes Fast API, pero también tienes Flask, tienes Starlit y también tienes Starlight, ¿sabes? Cada lenguaje de programación ahora simplemente tiene muchos sabores. Entonces, ¿cuál es el absolutamente mejor y con el cual no vas a perder tiempo? Sencillamente con cualquiera o con todos. ¿Qué tienes que hacer? Yo la verdad creo que Python es un buen lenguaje de programación para empezar porque es muy fácil de leer. Es básicamente leer inglés, más o menos. Si sabes un poco leer inglés, te vas a dar cuenta que si lees una a una las palabras de Python, vas a ir describiendo lo que hace el programa. Otros lenguajes son un poco más verbosos, como por ejemplo Java o C#. Allá tienes que entender, bueno, qué es una variable o más bien cuál es el tipo de una variable. Tienes que entender sobre inmutabilidad, tienes que entender sobre apuntadores, sobre direcciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues para una persona que recién está empezando, pues esto no es nada amigable. Entonces, un buen lenguaje para empezar, Python. O si no te gusta Python, JavaScript. O si no te gusta JavaScript, ahí está Java. Si no te gusta Java, ahí está C#, etcétera, etcétera, etcétera. Les puedes dar una pequeña prueba, escribir un pequeño Hello World con varios lenguajes de programación y ahí simplemente decantarte por el que más te guste. Yo creo que básicamente no hay opción mala, a menos que vayas a escoger un lenguaje que sea un poco raro, algo como Elixir o Haskell o yo que sé, cosas así. Sinceramente no creo que haya opción mala. Una vez hayas escogido entonces tu lenguaje de programación, stick with it, ¿sabes? Quédate con él, intenta no saltar de aquí para allá, de allá para acá, porque claro, hay problemas que tiene un lenguaje de programación que otro ya los tiene resueltos de facto, pero este lenguaje también va a tener problemas que tal vez este no tenga. Entonces simplemente intenta iniciar con uno y llegar hasta al menos programación orientada a objetos. Una vez entiendas programación orientada a objetos con un lenguaje, básicamente la entendiste con todos. Hay algunos lenguajes que por la forma en que están construidas no se puede hacer la programación orientada a objetos exactamente, pero a ese tipo de problemas, a ese tipo de preguntas vas a llegar más adelante. A ti te interesa de momento entender lo básico y eso lo puedes hacer con la gran mayoría de lenguajes. Por favor, no escojan JavaScript, no funciona. Entonces es básicamente eso lo que les tenía que comentar. Espero que les haya gustado. Ya saben, les agradezco si me dejan un like, un comentario. Lo del cursito lo tienen por ahí. Yo soy Javier, ingeniero de software en Alemania y nos vemos en otra ocasión. Paz.